Aloha, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a avisar a los seguidores que vamos a transmitir ahora en vivo con Sergio Sánchez. Vamos a esperar que se empiecen a sumar. Bueno, ahí está Sergio, seguramente ya me va a pedir para ingresar. Hola Facu, ¿cómo están? Bienvenidos a todos chicos, gracias por estar, por sumarse. Vamos a tener un vivo súper interesante. Sakuma. Aloha a todo el mundo. Bueno, gracias por estar hoy. Tenemos un día muy lindo, muy interesante y tenemos un invitado de lujo que se está sumando. Sergio, Hola, ¿cómo están? se escucha bárbaro. ¿Me escuchas bien vos? Perfecto. Genial. Bueno, les cuento que la semana pasada hicimos una entrevista en el programa Ama con los pies en la tierra con Sergio Sánchez y hubo muchas interrupciones, se cortó la luz, pasaron cosas y dijimos, bueno, acá hay un mensaje que sí o sí tiene que ser dado, entonces vamos a hacer un vivo de Instagram y acá estamos. Les cuento que Sergio es el director de Sakuma, del Centro Holístico Sakuma, que está pasando Capilla del Monte, que está en Charbonnier, ¿verdad? Charbonnier, ¿sí? Vale. Sí, Y él es facilitador de Seichim, Sakem Ra, que es cura egipcia, y desarrolla distintas técnicas transpersonales de sanación e impregnación. Pero hoy vamos a traer un tema muy lindo que creo que todo el mundo quiere saber. ¿Cómo es el tema, Sergio? el tema es ver realmente las dos facetas del Maestro Jesús, de la parte cósmica de él, Ujú. por qué vino, cuál fue la razón, por qué en esa época, qué venía a traer, y también la parte humana, ¿no? Que no se ha contado, porque él, la idea un poco el día de hoy es traerlo cerca nuestro, humanizarlo, para que entendamos realmente quién fue y que estuvo en la materia y que vivió lo que todos vivimos de alguna manera. Por eso, bueno, tengo la posibilidad de ser asistido voy a hablar de cosas que recibo permanentemente a través de mis guías, de mis maestros, de las jerarquías, y también puedo, a través de ser un fractal de uno de los que estuvo cerca del maestro, puedo ver a través de sus ojos, con la cual la vida que él llevó adelante desde, desde el momento que creó todo ese grupo alrededor de discípulos, yo puedo ver esa vida eh, de alguna manera, ¿no? En tiempo real. Sé lo que pasó y voy viendo y eso me ayuda también. ¿Eh? Y cuando yo hable de la parte cósmica, ahí lógicamente eh, es, es la asistencia de mis maestros y mis guías, porque eso no se puede saber humanamente. Ujú. Así que voy a tratar de hacer una síntesis y en la medida de que vos me preguntes también para aclarar inquietudes y cosas. ¿Eh? Hay muchas anécdotas vividas, hay muchas cosas hermosas que yo voy a tratar de transmitir y que van a conocer a Jesús una faceta de él tal vez desconocida. Vale, gracias, Sergio. Vamos a empezar entonces. Contanos y contanos cómo te salga, cómo lo sientas, si es a través de tus ojos o como quieras. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue el Maestro Jesús? Claro, primero nos ubicaríamos en tiempo, ¿no? En la época. Porque ¿qué pasaba en esa época? Antes del nacimiento de él. Esa época estaba dominada, controlada por Roma, ¿eh? Por un emperador llamado César Augusto, y también estaba, era una línea digamos, de control en la zona donde estaba él, que era Palestina, ahora es Israel. ¿M? Esa zona se dividía en tres: Galilea, Samaria, Judea, este,
donde se encuentran todas esas localidades y esas ciudades que nosotros fuimos conociendo, donde el maestro se trasladaba de un lugar a otro y donde nació también. Y bueno, era duro porque ahí donde Jesús iba a nacer se encontraba un rey en el segundo templo, que, que el rey era durísimo, ¿no? Se llamaba Herodes el Grande y era una personalidad este, realmente macabra, ¿no? Y así todo, ¿no? El Sanedrín, los grupos que se encontraban ahí de control, los, los grandes, los ricos de la época, bueno, estaba complicada la tierra en ese momento, o lo que el mundo conocía, el mundo antiguo conocía hasta ese momento ahí, ¿no? No era, era difícil la situación. Por eso la creación decide, ¿m? A través de las jerarquías, preparar un alma, preparar un ser humano que le llamamos aquí Jesús. ¿M? Él viene de Sirio, pero fue preparado ya con ese objetivo, ¿eh? Preparado en la materia, se le encriptó mucha información que él ya traía, ¿m? Desde su origen, y, y él iba, toda esa información acumulada, después la iba a potenciar aquí en la Tierra. ¿Eh? Yo voy a explicar el mecanismo. Primero, ¿por qué en esa época? Porque era necesario, porque la creación ya veía en nosotros como humanidad que las líneas de tiempo nuestras, si seguían así, íbamos a terminar, como lo describe de alguna manera el Apocalipsis. Y la verdad que no cambiamos mucho. ¿Eh? Estamos a punto de cualquier cosa. Pero bueno, eso es lo que se veía en aquel momento. Entonces se decide preparar todo un estadio que se venía preparando desde hace mucho tiempo para que esa alma pura y preparada que iba a recibir el Cristo en la materia necesitaba ser cobijado, tener un lugar de protección porque había que superar, perforar la matrix oscura que había en ese momento, la matrix de control a través del poder en ese momento en la Tierra, y había que entrar en el lugar y el nacimiento, proteger ese nacimiento. Ubíquense siempre como humanos, veamos como una persona actual, como que alguien va a nacer ahora y que hay que cuidarlo porque cuando se enteren en la oscuridad de que ese ser está, ¿m? Que ya sabían ellos que estaba por ingresar y no tenían bien claro ni el día ni la hora, pero sabían que algo estaba por pasar, se hablaba ya de un Mesías. Fíjense ustedes cómo la luz tiene su información y la oscuridad también. O sea, es una batalla. Realmente, en la Tierra es una batalla entre la luz y la oscuridad. ¿Por qué es esa batalla? Siempre lo fue, por las almas. ¿Eh? A ver quién realmente retenía para sí, quién retiene para sí las almas, ¿no? Las que se O, salvan y las que realmente no están como salvas. quién tiene más adeptos, una cosa así, esa era la Claro, idea. era tratar de reorientar la energía planetaria, de tratar de liberar de alguna manera esas mentes oprimidas y dominadas y sometidas para traer una semilla, porque fue el gran sembrador realmente. Él trajo, él venía, en realidad la misión de él fue anclar una plataforma de amor, sabiduría en el planeta. ¿Mm? Él vino trajo eso, a anclar una plataforma de amor, sabiduría en la tierra, y dejar esa semilla en muchos de nosotros, ¿eh? Para que a través del tiempo eso fuera madurando, primero en los corazones de los que habían sido sembrados, y después sostener en el tiempo, cosa que es lo que se está viendo ahora, ¿no? Con muchos de nosotros, ¿eh? Con gente que está tratando de hacer servicio en la tarea, hay mucha gente, hay miles, espero que sean muchos más en el planeta, pero esos llevan la semilla, implantada en aquel momento, porque voy a adelantarme ahora en la información, antes de contar el nacimiento de él, qué es lo que pasa. Él, en el final de la historia, momentos antes, yo voy a ir y venir tal vez en la historia, ¿no?
pero Sergio, este, siento que vamos a hacer varios capítulos de esta charla, sí, uno por semana. sí, claro, puede ser. Porque vos sabés que, por ejemplo, un tiempito antes de la crucifixión, ¿eh? Él ya intuía lo que iba a pasar, ya se estaba preparando el castigo para él, ya había información en el Sanedrín que lo estaban buscando, que algo iba a pasar. Entonces, él reúne a 144 apóstoles. Es decir, nosotros hablamos solamente de los 12. Y es cierto, los 12 era una matriz, la matriz más cercana, la que él encriptó con toda la información, modificando también su ADN. ¿M? En el ADN a través de su energía, de su frecuencia. ¿M? Imaginemos que después incorporó el Cristo, o sea, era Dios en la tierra, caminando en la materia. ¿M? Fue tremendo, de alta belleza y de alta pureza, pero él de esa manera encriptaba, modificaba y anclaba en el ADN de los que tenía cerca, porque era parte del pacto, ¿no? Esos 12 no es casualidad, era necesario que fuera así, porque después cada uno de ellos representaba un atributo del Cristo. ¿Sí? Hay 12 atributos que el ser humano necesita para evolucionar en el planeta. Y uno de esos 12 atributos, o sea, eran 12 atributos. Entonces representaban, por ejemplo, los 12 apóstoles, las 12 tribus y demás. Pero lo que no saben la humanidad es que él se junta, él reúne a 144. Por eso la cifra famosa, ¿no? Él reúne a 144. De los 144 eran 72 apóstoles hombres y 72 mujeres. Apóstol significa el que va adelante, el que lleva la buena nueva, ¿no? Siempre es la semilla, la que rompe estructura, la que va adelante y anuncia. ¿Eh? Ese era el apóstol. Entonces, esos 144 viven un proceso, que no lo puedo contar ahora, pero viven un proceso alquímico muy poderoso, de alta belleza, donde hay corrimiento de egos y de personalidad en todos ellos para hacer un trabajo donde se encriptan ellos una información. Y ese fue el legado que traemos ahora a través de estos 2000 años, encarnación tras encarnación. Esa información encriptada, eh, esos 144 tenían la tarea, dentro de esta historia, de preparar a 1000 cada uno. Por eso se habla de los 144.000. Ah, ok. Ahora, una de las preguntas, no todos la hacen, muy pocos la hacen, pero si alguno se le hiciera, ¿por qué los maestros, las jerarquías no hacen la tarea ellos? ¿Y por qué tenía que pasar toda esta tarea con la parte humana? La explicación es la siguiente. Para que esa información la tome todo ser humano y cualquier ser humano en la Tierra cuando esté preparado para recibirla, el ser humano debería de acceder a la red planetaria de luz. Pero si no pasa esa información a través de los humanos en la Tierra, nunca se puede subir a la red. Con la cual no hay nada que la jerarquía celeste hiciera para subir a la red, porque no tendría sentido en nuestra evolución, en nuestra elección de libre albedrío. Entonces necesitaba que esa materia que fue Jesús bajara, trajera toda esa información incorporada, más la que recibió de los maestros aquí, entre otros esenios, y la preparación que tuvo en las pirámides, en los viajes que hizo a Egipto, por ejemplo. Toda esa acumulación, ¿eh? Eh, eso sí, eso sí realmente se elevaba a la grilla desde lo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que si un humano lo ha logrado, todo lo podemos lograr. Toda la información que está en la grilla planetaria, por más evolucionada y alta que sea, ¿cierto? Que cada uno llega según la frecuencia que tiene, ¿no? Según la evolución de cada uno. Pero la vara siempre la vamos subiendo, con lo cual, lógicamente, la vara más alta la puso el maestro, pero quiere decir que si uno en la Tierra lo logró, todo lo podemos lograr. Ese es el mensaje también profundo y simple del maestro. O sea, si uno lo logra, todos también lo pueden lograr. Porque de nada hubiera servido que hubiera bajado el Mesías y nos hubiera dicho, miren, yo voy a levantar los muertos, daré vista a los ciegos,
Haré caminar a los paralíticos, pero ustedes de esto, nada, olvídense. O sea, ¿qué tipo de mensaje sería ese? ¿Para qué venís y me mostrás ese poder si yo jamás lo voy a alcanzar? No, no fue así. Fue todo tergiversado, fundamentalmente por las religiones, ¿m? Que eso desvirtuaron todo, trabajaron con el miedo. Bueno, no quiero todavía entrar en esa porque Pero para que no me espera, saque, no sigas. no me Te saque hago el una miedo. pregunta. Entonces, cuando baja Jesús con esa información encriptada desde Sirio y él elige a sus 144 apóstoles, esos apóstoles tienen la información también que él tiene para poder hacer lo mismo, ¿verdad? Sí, Y de ahí, de alguna forma, seguimos evolucionando y venimos nosotros. claro, somos los mismos. En realidad siempre fuimos los mismos. Desde la Lemuria, la Atlántida, en Egipto, ahora, somos los mismos. Vale, ok. Los que podemos recordar vidas del pasado, Ujú. nos vemos en Egipto, nos vemos en Palestina, en cerca del Maestro, nos vimos como franciscanos, nos hemos visto como tantas vidas, o sea, los que estamos lógicamente encaminados en una tarea, ¿no? Comprometiendo nuestra vida en una obra, en un servicio, ¿cierto? Por la pasión al Cristo y porque sabemos que hay que colaborar en este proceso de la humanidad. Pero, pero si uno revisa eso, muchos de nosotros, la mayoría tal vez, somos los mismos que vamos viniendo. ¿Sí? Venimos vida tras vida. Lo que pasa es que algunas vidas trascienden, ¿eh? Y otras no, pero somos las mismas. Por eso, de alguna manera, conformamos ese remanente, los que estamos activos, digamos, en la tarea, formamos parte de ese remanente cósmico. ¿Mm? ¿Qué significa el remanente cósmico? Significa esos seres que, pase lo que pase, conforman una masa llamada masa nuclear, no masa crítica. Ahí hay un error cuando uno dice forman parte los que despiertan de la masa crítica. Masa crítica es una masa en crisis. ¿Mm? Despierta, pero no con la conciencia suficiente como para llevar adelante una tarea. Hay mucha información, pero hay que pasarla por el magnetismo del corazón y accionar en consecuencia. ¿Eh? Entonces, una cosa es la masa crítica y otra cosa es la masa nuclear. La masa nuclear la formaron o la forman esos 144.000 más, más otros, lógicamente. Pero básicamente, si estuvieran totalmente alineados esos 144.000 en el planeta, cosa que todavía no está, lamentablemente, pero si estuvieran en total conciencia, ya tendríamos la luz suficiente para, para poder sostener el cambio, definitivamente. O sea, para poder sostener todo lo que está a punto de pasar. ¿Mm? O sea que ¿Para con qué? esto que Para no ser, dale, seguí, seguí. no, era para no ser arrastrados por el inconsciente colectivo Ah, a través de los eventos, ¿cierto? Entonces uno debería tener la calma, el equilibrio de entender que lo que está por pasar en el planeta a modo de purificación no es un castigo divino, ¿sí? Sino que es un hecho que debe de pasar a través de la naturaleza como la mano de Dios aleccionando al hombre para que aprenda de una vez por todas y para siempre. Y por otro lado está el factor humano, ¿m? que quiere hacer justicia a través de la guerra. Eso es otra cosa que tendrán que rendir cuenta también. Pero se juntan todos esos aspectos en este final. Estamos en un final de ciclo, por eso se le llama el final de la gran tribulación. ¿M? ¿Qué significa la gran tribulación? Bueno, es el momento de mayor tristeza en el alma del hombre, mm. es la mayor desolación. Esa es la tribulación, donde todo vale, ¿m? Y da lo mismo. La moralidad y la no moralidad y la guerra y la paz y está todo mezclado, el que sirve, el que no sirve, el bueno y el malo. O sea, está todo, esa es la gran tribulación. Y estamos en ese punto. ¿M? Entonces, esa línea de tiempo que la jerarquía, incorporando a Jesús el Cristo hace 2000 años, veía con un potencial de cambio, realmente hemos quedado muy atrás de todo eso. O sea, hay un despertar, pero no estamos a la altura de lo que de alguna manera se esperaba de nosotros, ¿no?
Lo que pienso Sí, con esto que decís que somos como 44 millones de habitantes en el planeta y no podemos llegar a 144.000 que sean realmente personas de mucha conciencia y que están al servicio. parece Es muy mentira. poco, Sí, muy, muy poco. somos, somos más de 8.000 millones. Somos más de 8.000 millones de almas en la Tierra. Pero ¿qué pasa también? Interrumpo acá antes de hablar del nacimiento de él. Eh, el planeta se ha llenado de espíritus primitivos, de espíritus nuevos, digamos, que le falta un recorrido, una evolución, con lo cual le falta conciencia, despertar y demás. ¿Por qué? Porque la promiscuidad, todo lo que está pasando, el sexo alterado, o sea, el deseo por el deseo, sin amor y demás, ¿qué atrae? Atrae espíritus de baja frecuencia. Cuando uno lleva adelante un acto de amor, que no es de amor, un acto sexual, y por más que tenga la pareja y demás, pero si falta esa parte, uno atrae por frecuencia ese tipo de espíritus, ¿sí? De almitas que van a encarnar, pero son almas ansiosas por vivir la experiencia humana, pero básicas, con la cual hay que volver a arrancar de nuevo entonces no comprenden, le falta evolución, lógicamente, y se junta todo eso y se hace muy difícil porque falta conciencia, falta realmente amor dentro del alma de cada uno. Entonces, bueno, eso complica las cosas también. Si te parece, Sí, vamos entrando sí, no, me dejaste helada con esto que acabas Dale. de decir porque nunca lo había pensado así, ¿no? De que cuando esto que esta gente que tiene hijos, tiene hijos, tiene hijos, y vos Claro, decís, no, claro, no, o sea, nunca lo había eso, visto así, tiene un claro, montón de sentido lo que acabas de sí, decir. sí, no, algunos te dicen, pero eso es de Dios, que algo más maravilloso que tener hijos. No, eso falta de conciencia. Mm, No tienen la mínima idea lo que están haciendo. Porque están trayendo criaturas que las van a descuidar, las van a abandonar, no le van a poder dar lo que necesitan para la contención, en el amor, porque van a tener que vivir trabajando, no darle el tiempo que necesita esa alma de crecimiento en los primeros 7 años fundamentalmente. O sea, eso es promiscuidad, no, es una ensalada tan grande que tenemos que no Sergio, comprendemos. tengo Entonces, una sí, pregunta. Entonces, si por ejemplo una pareja de almas o llama gemela o como se le diga, que hace el amor con conciencia, ¿eso va a traer un alma vieja sabia? ¿Van a poder concebir un alma vieja? sí, claro, en general es así, salvo que haya un pacto previo de las almas de que venga alguien a hacer un trabajo en el hogar ese, donde nos haga padecer ciertas cosas y nosotros a él de última, ¿es cierto? Pero eso es raro, pero puede pasar, digamos. Eso depende del pacto de las almas antes de nacer, ¿eh? Qué planificación cada uno trae, porque a lo mejor uno acá en la Tierra no se da cuenta, pero ha elegido toda esa trama para vivir, ¿cierto? Sí. Pero, pero en general, la mayoría, cuando uno vibra en amor y la pareja es consciente de que quiere traer un hijo porque va a tener el tiempo, los recursos y todas las cosas, eso atrae esa frecuencia. Lógicamente, atrae un espíritu con esa frecuencia, ¿sí? Este, bueno, un poco es así. Bueno, vamos a Ahora volviendo, vamos a lo del ¿eh? nacimiento. Están todos Claro, ahora, desesperados ahí. ahora vamos al momento de cuando perfora la Matrix en el nacimiento el maestro. Claro, ¿qué pasaba en ese momento? No alcanzaba con un bebé que naciera en cualquier lugar, en cualquier momento. No, no, estaba todo planificado desde antes, porque seguramente estaban preparados, ¿eh? Los espíritus y las almas en la tierra, en la zona de Belén, donde se había pactado ya. Belén había sido preparado desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimas encarnaciones veníamos trabajando para preparar ese lugar. Se ¿Qué había? venía preparando ¿Por qué la Belén? plataforma. Ujú. Bueno, en Belén seguramente ha sido porque
había algo energético ahí que necesitaba el maestro, era algo estratégico. No Vale. tengo exactamente, ahora tendría que preguntarle a mi maestro por qué exactamente Belén, pero fue una zona realmente de conflicto, por decirlo así. O sea, nació él en el seno de algo de corrupción, de oscuridad total. Ah, Él venía justamente. ¿Qué pasa? Cuando él llega, había así, no de manera tan consciente a lo mejor, pero había asistencia sobre él, sobre esa familia, ¿eh? Sobre la Trinidad, ¿no? Jesús, María y José. En el momento se lo cubrió, se lo protegió en el nacimiento, pero había asistencia de colaboradores, de videntes, había una logística detrás, o sea, gente rica, que tenía recursos y que podía colaborar en el proceso, porque imagínate que después vino la persecución a los poquitos meses del nacimiento, ¿eh? Intentó un golpe Herodes, Antipas, porque se enteró del nacimiento, así que algo pasaba y lo salió a buscar, a matar criaturas. Al principio no tuvo la primera incursión sobre la zona, sobre la región, no tuvo resultado, no lo logró, pero después salió con toda la ira al año y ahí fue donde la familia se tuvo que ir, que el camino a Egipto, lógicamente, pero todo eso necesita de una logística, porque lo hagamos hombres, lo hagamos Jesús normal. O sea, contemos la historia. Bueno, necesitaba de los recursos económicos, de la comida, de las tiendas, porque son viajes de meses, hay que parar en el desierto, armar tiendas, carpas, animales, o sea, protección, armas, o sea, todo lo que los que custodiaban ¿no? Eso, porque era difícil la transición. Entonces, esa logística, ¿de dónde salía? Bueno, era un grupo de almas que ya estaba preparada, tocada por el cielo de alguna manera. ¿Eh? Era como cuando uno se autoconvoca a la tarea. ¿Mm? Entonces, ¿de dónde apareció este? Y bueno, apareció, el cielo sabe por qué apareció. Entonces, yo colaboro en esto, colaboro con lo. Entonces, los informantes, era clave porque había informantes en el Sanedrín, en el templo donde nace todo el ataque, ¿m? Y desde el sumo sacerdote que era Caifás, y, y bueno, todos que tenían la información de que algo había pasado, que había nacido un bebé. Entonces, había que estar preparado, y esa información llegaba antes a la familia para prepararse y esconderse y disparar. Entonces, es todo, es un todo la preparación. No fue fácil, pero había que protegerlo y cuidarlo porque él tenía que llegar a su madurez, tenía que llegar a cumplir el objetivo de la creación. ¿Eh? El plan divino se tenía que cumplir, como se cumplió. Entonces, hay que poner un elemento de luz en medio de tanta oscuridad y que esa semilla madurara, creciera y recibiera a su vez toda una preparación, porque no alcanzaba con lo que él traía. Uno dice, sí, trajo todo, ya está. No, no, él traía, pero necesitó de experimentar la vida en la materia, cómo se vivía acá. Él fue desde chiquitito, fue muy inquieto y curioso, observador. Los volvía locos a los papás, porque preguntaba y preguntaba y tocaba y quería saber de los elementales, de la naturaleza, de los reinos, de todos los reinos, de los animales, todo se nutría permanentemente, era ávido de mucha información. Estamos hablando de un ser muy particular, muy especial. Entonces una criaturita que era intensa. Y después se le suman lógicamente después de la vuelta, ¿no? De la vuelta del escape a Egipto, cuando muere Herodes el Grande y toma el reinado Herodes, uno de los hijos de los tres hijos que se llamaba Herodes Antifa, este, bueno, pero ante la muerte cede la presión sobre el ataque y la búsqueda sobre él. Ahí regresan y se instalan en Nazaret. Por eso Jesús de Nazaret, en Galilea, ¿cierto? No dicen Jesús de Belén, ¿eh? Ni de Jerusalén, sino hablan de Galilea, porque pasó muchos años ahí de su juventud. Entonces se instalan ahí y ahí va creciendo él, pero no solito, con hermanitos, porque María tuvo varios hijos y fueron hermanitos de él. Entonces, era una familia constituida, era numerosa, y,
Y él, en toda esa pequeña juventud, incorporaba, le apasionaba la música, aprendió a tocar un poco el arpa, se preparaba en los templos, ya de chiquito se hacía llevar con José, el papá, a los templos, a escuchar la predicación. Pero ¿qué pasa? Él con 4 o 5 años ya le cuestionaba a la mamá y al papá, ¿eh? Cuando digo la mamá estoy hablando de María, no la Virgen María, y al papá le cuestionaba por qué pasaban ciertas cosas, por qué había desigualdad entre el hombre y la mujer, ya de chiquito, y no se les podía explicar eso, o si se lo explicaban no les cerraba. Entonces dice, ¿por qué esa desigualdad? ¿Por qué sacrifican animales para las celebraciones? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Había que explicar el porqué de todas las cosas, no les cerraba a él. Y era muy difícil para María y para José, más para María todavía, que María tenía una estructura de que ese Mesías que estaba en su hogar, que ella había recibido, podía llegar a ser el libertador que el pueblo judío necesitaba y que esperaba. El gran Mesías libertador entrando coronándose como rey en el templo y liberando a los judíos. Pero él ya les explicaba de su juventud, yo no soy ese, yo no vengo a eso, mamá, yo no vengo a eso, papá. Tienen que entender que mi rey está en el cielo, mi reinado está en el cielo. Yo respondo a algo más grande, yo no vengo a eso, yo vengo a transmitir la paz, a que entiendan que Dios está en el cielo y el rey más grande está allá, no en la tierra. Y eso era contradictorio a esa ley del momento. Quiero hacer una pregunta, no te quiero interrumpir, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo son José y María elegidos para ser los padres de este niño, del niño Jesús? Y bueno, no lo sé. Eso responde seguramente a la preparación de esas almas ya. Seguramente ya había una gran evolución en ellos, y, y- y ya nacieron previamente, lógicamente, a la concepción de Jesús, pero ya estaba todo predestinado. El plan ya lo tiene todo predestinado, ya está todo escrito. Entonces, esas almas ya estaban destinadas a hacer eso, ¿eh? Si bien al principio hubo como cierta confusión y resistencia, a José le costaba entender lo que pasaba, después de las visiones de María y demás, pero después hay mucha asistencia, la jerarquía irradia, los ángeles, el cielo trabaja mucho impregnando y se logra esa comprensión. Es como unir las almas gemelas. Sí. Vos decís, pero no, yo no vengo a esto, y te dicen, pero sí, pero reconozcan la promesa que han hecho. Entonces, eso se fueron preparando hasta que se comprendió. Y ahí, bueno, se armó ese hogar, sí. Sergio, vos dijiste recién las visiones de María. ¿Ella antes de que él Claro, viniera había tenido visiones? sí, claro, había tenido el llamado, ¿cierto? De, de Gabriel, creo que fue, que se le presentó a ella y le anunció la gran anunciación, ¿no? De que iba a recibir una criatura, así que iba a tener en su vientre un ser muy particular, y bueno, y toda esa presentación ante ella, eh, con la cual, lógicamente, al principio sorprende y uno tiene que asimilar todo eso, me imagino cada persona tiene que asimilar, pero después se entiende el proceso. Lo que pasa es que siempre entendamos esto, María fue humana, ahora nos quedó la Virgen María. Sí, es maravilloso porque ella pidió el corazón del hombre después de la crucifixión, de la muerte de su hijo. Ella le pide al Padre, al Creador, estar en el corazón del hombre. Por eso las apariciones son 10 de la Virgen María y a veces una de Jesús. Y vos decís, pero no tendría que ser al revés. No tendría que aparecer el Maestro Jesús, que fue el enviado. Sin embargo, vos decís, ¿por qué aparece la Virgen María 100 veces y tenés un comentario de que uno vio a Jesús y 100 vieron a María? Porque son tareas. La jerarquía, nuestros espíritus cumplen tareas, funciones que le sirven al plan divino de luz. Entonces, ella cumple una misión como jerarquía celeste, o sea, un ser evolucionado. ¿Mm? Entonces, después de la experiencia de la crucifixión dolorosa, tremenda, el dolor en la materia extremo, ella le pide el corazón del hombre. Por eso ella está en cada uno de nosotros, ¿eh? Cuando uno la busca afuera a través de una imagen, ella muchas veces nos
ha dicho, sonriente, uno la ve y nos dice, ustedes, ustedes siempre buscando afuera lo que tienen adentro. Entonces es gracioso, pero es cierto, uno necesita ver la imagen para conectarse y resulta que si yo estoy adentro de ustedes, no hay afuera. Pero está bien, si me buscan afuera, está bien, es parte de un proceso que nos falta evolutivo. Entonces, bueno, todo ese proceso después, ¿cómo comprendía José todo lo que estaba pasando? Porque no fue fácil. ¿Mm? Entonces, pero bueno, todo eso se logra, lógicamente, hay mucha asistencia celeste, permanentemente, van impregnando, hasta que eso madura y se comprende. Y después de esa comprensión, cuando se produce el nacimiento, ya está todo el mundo preparado, digamos, los más cercanos ya se los nutre con todo eso y ya van asistiendo, van haciendo todo el resto, toda la logística para que esa criatura madure en protección, en asistencia, porque él, si bien trabajó el Maestro Jesús, en oficios y demás, acompañando al papá y después también en, en- se llama, cuando uno, en el armado de los barcos, ¿no? Es astilleros, astilleros, porque recordemos también que la familia de Juan, que era pariente de la mamá, era hermana de María, la mamá de Juan y Santiago, tenían astilleros, vivían de la pesca y demás, eran como empresarios, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la pesca. Entonces, toda esa familia intercambiaban tareas y trabajos, ¿no? Así que José era constructor, construía, trabajaba mucho la madera, que de hecho muere a través de un accidente, el papá de Jesús. Aparentemente creo que se cae una viga, no lo tengo bien claro, pero creo que cae una viga sobre él y lo termina matando, ¿no? Con la cual lo deja el maestro en su pubertad también a cargo de todo el hogar, con 14, 15 años, tiene que asumir el hogar Jesús, porque era el más grande de todos, y ayudar a María a sostener todo eso, entonces también se le complicaba. Entonces se multiplicaba, dentro de la maravilla que era, porque era un ser permanentemente alegre y feliz, y bueno, era increíble, parecía que nunca estaba mal, pero no es que este, estuvo en cuna de oro y en algodones, no, pasó por todos los procesos. Desde chiquito ya fue, asistía a las caravanas de persecución, tuvo que escapar y refugiarse en Egipto, este, bueno, hasta que después ingresó ya como chiquito y bueno, se fue preparando, lo prepararon, lo fueron llevando, pero ¿qué pasa? Él era totalmente particular al resto porque le apasionaba la charla de los mayores, fundamentalmente de los sabios, de los que conocían la ley judía y los que reflexionaban, ¿no? Los sacerdotes que colaboraban y otros. Había escribas y había gente que, o sea, él se nutría de todo eso, hasta que después él se encamina, ¿eh? Él se encamina, bueno, en el medio está la matanza, ¿no? La matanza de los bebés que fue tremenda. Tiene que haber muerto, no sé, 50, 60 bebés por lo menos, de la Pero familia. eso fue cuando Herodes dijo de que había que matar los Sí, bebés, sí, ahí. cuando él ya tenía un año y algo, me parece, o dos añitos, no más que eso, salen a buscarlo decididamente, qué sé yo, como 500 soldados, era una cosa de locos y arrasan con todo porque se habían escondido todos los bebés realmente porque tenían la información, pero claro, te presionan a la familia y te amenazan de muerte y terminas hablando. Así que terminaron encontrando el refugio y matando a casi todos. No solamente a los bebés, sino a las madres violadas. O sea, fue realmente Correcto. nefasto lo que pasó. Ujú. Fue nefasto. Pero ya no estaba Jesús entre ellos. Ya había escapado. Por eso digo, cómo es la asistencia, ¿no? Había videntes cerca que veían, anticipaban las movidas, ¿cierto? Se arrimaban a la familia, mire, hagan esto, o caminen, o vayan por acá, o hagan. Entonces, todo eso, ¿ves? Son asistencias. De la misma manera que la oscuridad trabajaba, estaba pleno porque controlaban todo, de la misma manera la luz intervenía, ¿no? Asistiendo las protecciones. Así que así fue creciendo este, de su juventud y no lo podían tener y él se nutría y después ya con 14 15 años él instruía a los demás. Este, este,
profesaba la ley, pero con ciertas contradicciones. O sea, él adentro le costaba horrores porque había cosas que él no sentía adentro, él no venía con esa preparación. Nos enfoquemos otra vez en la época, ¿cierto? Enfoquémonos en la época de esa. Imaginémonos, porque si no lo sacamos de contexto, y que vos decís, en esa época no tenía una a favor, porque la ley les hablaba la mujer participaba en silencio en todos lados, o sea, no había intervención de la mujer, no era tenida en cuenta para nada. Y él nos mandaba a hablar de la mujer, de la igualdad entre el hombre y la mujer, a sus discípulos y a los que estábamos cerca, mandaba a hablar de la igualdad del hombre y la mujer. Cuando nadie hablaba de la igualdad del hombre y la mujer, no les interesaba a nadie que la mujer fuera igual al hombre. Entonces también te hablaba de que no había diferencia entre el rico y el pobre. Y vos decís, pero él decía, no hay diferencia, somos todos lo mismo. ¿Por qué? Pero no, en ese momento digamos, una sociedad de castas. Estaban los ricos, los más ricos, los menos ricos, los comerciantes, los poderes políticos, después venían los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los celotes, los gentiles, o sea, todos castas para abajo. Los judíos, o sea, todos dominados y controlados. Entonces vos decís, ¿qué va a hablar de eso? Se te reían en la cara. De hecho, yo lo viví eso con mis propios ojos. Se reían en la cara, te descalificaban, no te escuchaban. O sea, se burlaban de las personas que hablan. Él siempre mandaba de a dos. Siempre lo hacía, estoy hablando ya en el proceso de los últimos 3, 4 años, ¿no? Cuando prepara a los apóstoles y se lanza ya en el final a anunciar todo esto, ¿no? De la obra de él. Este, Ahí dice pero Claudia que sí, estuvieron en la iglesia donde él se estuvo escondiendo en el barrio Copto. Yo también estuve sí, ahí, tengo fotos, sí. sí, realmente, Se sentía la energía, esto fue muy sí, impresionante. el año pasado eh, fue tremendo. Tuvimos el grupo ahí y tuvimos una charla justamente ahí adentro, en el mismo lugar, y fue tremendo lo que pasaba. Lloraban la mayoría del grupo, no se sabía por qué, lo que estaba pasando, pero había una energía increíble dando vuelta. Sí. Y bueno, son todos impregnaciones que van incorporando cada uno en su alma, códigos crísticos que algún día madurarán en cada uno. Solo Dios y la persona lo sabe, ¿no? Según la tarea que cada uno haga para que eso pase, pero la conciencia que vaya adquiriendo. Pero te van encriptando, cuando uno se abre realmente a todo eso, las cosas suceden. ¿M? Por eso, cuando yo te dije les dije a todos, ¿no? Los que están escuchando, que los 144, 72 hombres y 72 mujeres, ¿eh? Eso fue increíble, porque les habló antes y después de la crucifixión. Entonces, en esas apariciones, él los nutría, los preparaba y hay una partecita, como les digo, que no lo puedo revelar, pero fue increíble, de alta belleza, cómo sucede la alquimia de esa semilla en el ADN, cómo queda grabado y no interviene la persona. Porque yo, mi personalidad, me hubiera cuestionado cosas o mi ego me hubiera. Sin embargo, hay un momento de la historia, unos instantes donde hay corrimiento del ego de las personas y corrimiento de la personalidad, lógicamente, con la cual uno está en estado de materia, pero puro, si se quiere, sin interferencia. Y ahí es donde baja esa encriptación de esa semilla que traemos a través del tiempo, que ese fue el legado de él. ¿M? Todos los que lo rodearon a él recibieron esa frecuencia, se nutrieron de eso. Por eso él estaba acá y a distancia se sanaba la gente con alta frecuencia y, y ni siquiera los había visto, pero era tan alta su frecuencia cuando ya fue la manifestación del Cristo en él, que era increíble lo que sucedía. Después viene María Magdalena, viene la resurrección de Lázaro, puedo hablar de muchas cosas, ¿no? Que fueron pasando. Otra cosa increíble que los va a sorprender, hablando de Lázaro. Jesús
cuando resucita a Lázaro, le da vida a una materia muerta, putrefacta, porque llevaba varios días Lázaro, y sin embargo, esa alquimia que provoca él en las células, con ese fenómeno, ese milagro que sucede ahí, él practica con Lázaro lo que iba a practicar con él en la resurrección. Fue una prueba piloto, si se quiere, por llamarlo de alguna manera. Él prueba con Lázaro lo que tenía que probar después con él en la resurrección de su propia materia muerta, ¿no? Entonces, eso sucede, puede suceder en otras personas, sí, otros pueden hacer ese mismo milagro con una alta evolución. Pero, ¿y cuál sería el sentido? Si fuera necesario. Solamente el mensaje fue una muestra del poder del hombre si fuera necesario. Porque hay un momento de evolución de uno donde nos movemos por necesidad, por ley de necesidad, no de curiosidad, no ley egoica, ¿cierto? Uno ya no hace las cosas por ego, o sea, cura por ego, sana por ego, o sea, trata de sanar, irradia, digo, para sanación, porque ya les dije, siempre se los dije que ningún ser humano sana a otro ser humano. Tienen que tener claro, de ahora y para siempre, no tenemos ese poder de sanación, ¿cierto? Sí podemos ser canales de esa energía poderosa, ¿cierto? Pero nunca creerse que somos el sanador. No, el que sana, el que es la frecuencia de Dios. A través de uno sí, porque uno se prepara para irradiar, pero nunca somos nosotros, siempre es Él y el milagro lo hace el otro. Cuando el otro está preparado, cuando el paciente está preparado, cuando el enfermo está preparado, cuando ese ser que busca una iluminación, una claridad, una conciencia está preparado, las cosas suceden. Pero siempre el milagro lo hace el otro. Nosotros somos instrumentos, herramientas y canales, nada más. Entonces, esa enseñanza nos quedó grabada para siempre. ¿Mm? Pero también él mostró eso. Todo eso está encriptado en la malla de luz que yo les digo. ¿Eh? En esa cobertura que rodea el planeta, esa malla de luz, está ahí, está grabado ahí. Pero tenía que pasar primero por la materia. Eso no podía ser directo de la fuente a la malla, porque si no, no estaba el aprendizaje. Entonces, cuando se eleva todo ese potencial del maestro y otros que elevan cada cosa bonita que pasa entre nosotros, nosotros la elevamos, queda grabada en esa rejilla de luz. Con la cual, si otros están en esa frecuencia, la toman, ¿cierto? Por eso hay gente que dice, se presenta, me ha pasado muchos casos acá en Sacuma, acá se presento yo como Juan, o como Pedro, o como este, o como el otro, o como María Magdalena, y vos decís, pero no puede haber tantas María Magdalena, tantos Pedro, tantos Juan. ¿Y qué pasa con eso? Yo los entiendo, porque han accedido siempre de todos esos que hablan, solo uno experimentó en la materia. Uno es real, uno experimentó de esos fractales, ¿eh? Experimentó en la materia. Y ese tiene no solamente el recuerdo porque accedió a la grilla justamente de la frecuencia, por ejemplo, de Juan o de Pedro, y accede a esa frecuencia y se siente como tal, pero solamente tiene la información. Pero vos lo ves a actuar y no condice con ese espíritu que vino a hacer un servicio. Entonces uno se da cuenta ahí que realmente no lo es, pero sí tiene la información porque pudo acceder. Es como que son frecuencias y cuando uno accede a esa frecuencia, capta ese nivel de información que ha tenido en la conciencia Juan, Pedro, el otro, grandes maestros, lo que fuera. ¿Se entiende? Entonces, tenemos esa gran posibilidad, pero siempre a través de la experiencia. Por eso era importante que Jesús nos tocara al hombre acá. Él primero acumulara toda esa información, porque él iba debajo de las pirámides en los viajes, se trasladaba y lo preparaban debajo de las pirámides de Egipto, él las transitaba y eran antenas de conexión. No era un lugar sacro, no era un lugar de, ¿cómo se les llamaba? Bueno, no me sale la palabra ahora, donde
de sarcófagos y solamente, No, sí, es una este, súper antena. claro, no me sale la palabra, cuando ya me va a salir. Claro, eran antenas, son antenas de conexión. Entonces, ahí abajo, él recibía muchas iniciaciones, ¿m? De la sabiduría legada de Lemuria, de Atlántida. Él necesitaba nutrirse de eso también. Si bien traía información de las estrellas, él desde ahí abajo, desde las pirámides, desde dentro y de la esfinge, se conectaba con las estrellas. Entonces era una gran antena, las pirámides y él, Mm. captador, captador. Era una usina que recibía permanentemente. Entonces todo ese caudal, él lo subió a la grilla, primero en la materia. Entonces ahí sí, desde la materia podía subir a la grilla y ahí nos quedó ese legado. Te voy Y de ahí nos vamos contar, activando. sí, te voy a contar algo que me pasó en la parte de abajo de la pirámide de Keops. Yo me acerqué a un muro, o sea, estábamos muy, muy abajo, y pregunté, tocando así la cara con el muro, y pregunté, ¿qué es lo que hay aquí? Y la respuesta que recibí fue, aquí están guardados los secretos de la humanidad. Claro, tal cual. Sí, bueno, ese legado también ya está siendo trasladado a América. ¿Mm? Ya está en el Cono Sur. Mm, Prácticamente toda esa información que es el legado ya está anclado acá, en códigos sagrados, encriptado en esta zona. En el Valle de Erx hay muchísima información. ¿Por qué? Porque ahora nace lo nuevo desde acá. ujú. Ahora la nueva humanidad nace desde el Cono Sur, con la cual necesitamos tener todo ese archivo y todo ese legado desde las pirámides hacia acá y desde otras partes, ¿cierto? Todo lo que es Lemuria, Atlántida, toda esa información ya la tenemos acá, porque de acá nacen las escuelas, universidades de lo nuevo, con la cual es lógico que eso pase. Por eso vos viste eso, que todo ese, o te han dicho eso, que la información está, y eso ya está, ya se está manejando de este lugar. Sar, Por eso, sí, sí, tenemos pocos minutos porque creo que a la hora se corta, pero nos hablas un sí, poquito de María Magdalena. sí. ¿Cuántos minutos tenemos para no hacerlo largo? Tenemos 8. casi nada. Bueno, sí, simplemente podemos después continuar Sí, esta charla sí, porque hay sí, ya mucha te más dije que información, vamos a pero hacer capítulos. sí, pero básicamente María Magdalena eh, fue una discípula directa del maestro, ¿eh? Se la reconoce como discípula, no como amante ni como... esto no solamente que lo experimentamos desde cerca, sino que dicho por la jerarquía. ¿Eh? Eh, fue una gran discípula acerca de él. Y ella también tenía como tarea preparar a muchas mujeres, porque ella llevaba esa simiente y colaboraba en el proceso cerca de él, preparando e incorporando en la mujer el concepto de, de empoderamiento, porque le tenía que incorporar también el sentido de cuidar su triángulo sagrado, la parte sexual, porque había mucha promiscuidad y descuidaban eso. Entonces, ella trabajaba mucho sobre el autorrespeto de la mujer, que se respetara, que se dignificara. Dignifíquense, respétense, ámense, protéjanse, o sea, y no hagan el amor con cualquiera, porque eso es más, si alguna de ellas, ya preparadas y en conciencia de todo esto, por alguna razón hacía el amor con alguna persona básica, es posible que esa persona se muriera en el acto sexual, ese hombre, por la gran frecuencia que generaba, porque es un centro creador, la zona de matriz de la mujer. Entonces, es una parte sagradísima de la creación, con la cual, pero ¿quién la debía cuidar? La misma mujer. O sea, entonces ella preparaba, tenía un grupo los más cercanas eran 12 siempre, ¿no? Por alguna razón, ese número. Claro, después había más, lógicamente, yo hablé de 72 y 72, por eso la igualdad también. Pero, pero ella básicamente tenía esas escuelas que se reclutaban como en cuevas dentro de los montes, ¿eh? Este, eh,
el Monte de Olivos y otros lugares, donde se refugiaban y se preparaban ahí, se nutrían, se iban preparando de toda esa frecuencia, recibían todo esa que la mayoría no tenía, lógicamente. Pero, pero básicamente fue eso, una gran maestra de la mujer. ¿Eh? Las preparó para que llevaran ese simiente con dignidad y con respeto y consagraran todo lo que era, ese poder que la mujer tenía, que tiene, de creación. ¿Mm? Entonces, eso por un lado, ¿no? Este, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué en la historia no está muy relatada por los hombres? Y porque la mayoría eran celosos de ella, Mm. estaba muy cerquita. Entonces se provocaba celos, hasta inclusive entre María y ella, había María mamá, y había respeto, ¿cierto? Miraban con respeto, pero había ciertas cosas que, eh, si yo tuviera que decir desde la parte espiritual, de la alta espiritualidad, por decir así, ¿cómo decirlo? Desde las enseñanzas, tal vez estaba más cerca María Magdalena que María la mamá, Ujú. ¿eh? Si bien eran espíritus de alta evolución, pero mamá lo cuidaba al hijo como mamá y le exigía al hijo cosas que a lo mejor tenían que ver con la ley judía, o sea, seguían insistiendo que llegaba el rey, Salvador, y él dice, yo no soy así. Bueno, yo creo que estamos en un final, me parece que ya Ujú. estamos en el cierre. Faltan 4 minutos, pero si te parece bien, otro vivo, dicen, porfis. Si te parece bien, estoy pensando en esto. Si tenés tiempo o ganas, si querés, podemos hacer una charla por semana para que vayas contando todo lo que tenés que decir. Y a lo mejor dejarlo en esto de que cuando él era adolescente y empezó a predicar, y entonces vamos así como, en realidad esto iba a ser un vivo, pero siento que van a ser muchos más, y vamos contando la historia de a poco, pero también me interesa, y que no llegamos hoy, saber cómo sentiste vos estar ahí al lado de primera, poder contarnos la historia tuya, si te parece. Sí, cómo no, sí. Vale. Hay cosas muy fuertes y muy bonitas en el camino de él que hemos podido compartir y son increíbles. Este, pero bueno, no quiero comenzar ninguna porque ya estamos en el final. Más vale, sí lo que me gustaría tal vez que vos recopiles también preguntas de Ujú. los que pudieran ver, cosas que podamos también ayudarlos. ¿Cuál es la inquietud? ¿Qué? O si algo no entendieron, porque esto apunta a eso, a clarificar, Vale. a bajarlo a tierra a él, a hacerlo humano, porque eso es lo que fue. El mensaje de él fue más simple de lo que imaginamos. ¿Eh? Nunca estuvo allá. Es más, nunca se fue. Nunca se fue de nosotros. Bueno, vamos a Entonces, hacer eso. Vamos a pedir que me manden por privado preguntas que surgen del vivo de hoy para poder claro, hacerlos y nos organizamos la semana que viene, por ejemplo. bien, ¿Sí? bien, con gusto, sí. Bueno, Bueno, gracias, Sergi. Gracias, bendiciones gracias, a gracias. ustedes. Gracias Gracias a a todos. todos por Gracias. estar ahí, por seguirnos. Y bueno, les cuento que empiezan las inscripciones de la Escuela Maestros de Luz. Para quien quiera pedir info, lo hace por privado. Y lo pueden seguir a Sergio en @Sakuma, guión bajo, creo que es Capilla del Monte, ¿sí? Sí, punto. Sakuma, punto. Sakuma punto, Capilla del Monte. Bueno, y yo, Marcia Castillo, ok. Gracias, gracias, gracias. Ahora te pongo de colaboradora, así también compartís, ¿vale? Dale. Dale. Chau, chau.